Libro Enamórate de ti, de Walter Rizzo. Continuamos la segunda parte. Hacia un buen autoconcepto. Ten el valor de equivocarte. George W. Hegel. La mayoría de nosotros anda con un garrote invisible y especialmente doloroso con el que nos golpeamos cada vez que equivocamos el rumbo o no alcanzamos las metas personales. Los que no se quieren a sí mismos han aprendido a echarse la culpa por casi todo lo que hacen mal y a dudar del propio esfuerzo cuando hacen las cosas bien. Como si tuvieran los cables cruzados. Si fracasan, dicen, ¿dependió de mí? Y si logran ser exitosos en alguna cuestión, afirman, fue pura suerte. Hay una subcultura de autosabotaje que ejerce sus influencias negativas y nos lleva a hacernos responsables más de lo malo que de lo bueno. No hay que ser tan duro con uno mismo. El autoconcepto se refiere a lo que piensas de ti, al concepto que tienes de tu persona, así como podrías tenerlo de alguien más. Y como es lógico, tal concepción se verá reflejada en la manera en que te tratas a ti mismo, qué te dices, qué te exiges y cómo lo haces. Puedes autorreforzarte y mimarte o insultarte, o no ver nada bueno en tu comportamiento, o también puedes ponerte metas inalcanzables y lacerarte luego por no alcanzarlas, como lo hace mucha gente. Así parezca lo más irracional en el mundo. Somos víctimas de nuestras propias decisiones. Cada quien elige amarse a sí mismo o no, aunque no siempre somos conscientes del daño que nos hacemos. Además de sobrevivir al miedo y a la lucha diaria, también hay que aprender a sobrevivir a uno mismo. El enemigo no siempre está afuera. La mala autocrítica. La autocrítica es conveniente y productiva si se hace con cuidado y con el objetivo de aprender y crecer. A corto plazo puede servir para generar nuevas conductas y enmendar los errores, pero si se utiliza indiscriminada y cruelmente, genera estrés y afecta de manera negativa el autoconcepto. Si la usas inadecuadamente, terminarás pensando mal de ti mismo, hagas lo que hagas. He conocido gente que no se cae bien a sí misma, no se acepta y se rechaza de manera visceral. Me gustaría ser más alto, más linda o lindo, más inteligente, más sensual, más eficiente. Y la lista puede ser interminable. Se comparan todo el tiempo con quienes son mejores o lo superan en algún sentido. Los escucharás decir con frecuencia, no me aguanto a mí mismo o soy un desastre. La expresión más vale solo que mal acompañado la reemplazan por más vale mal acompañado que solo. Cuando le sugerí a una jovencita que se observara a sí misma para conocerse mejor, entró en pánico. ¿Sola conmigo misma? Pero si no me aguanto un minuto, soy la persona más aburrida y poco interesante del planeta. La sugerencia de acercarse a la soledad le producía verdadero terror, porque no quería saber nada de estar cara a cara con su propio ser. El mal hábito de estar haciendo permanentemente revisiones interiores, duras y crudas, incrementa la insatisfacción con uno mismo y los sentimientos de inseguridad. Nadie aprende con métodos basados en la punición o el castigo. Recuerdo que cuando era niño asistí a un colegio cuya pedagogía se basaba en métodos de enseñanza supremamente punitivos. Nos trataban como malhechores en potencia, a quienes había que encauzar y educar a cualquier precio.
Si no sabías la lección o no habías hecho las tareas correctamente, te sentaban en un rincón del salón mirando la pared y te ponían un bonete en la cabeza y unas orejas de burro. No estoy exagerando un ápice. La crueldad era exponencial. No solo te exhibían frente a tus compañeros como el mayor de los incapaces, sino que literalmente te exiliaban del resto. Recuerdo que en más de una ocasión me pasé horas mirando el muro y contando hormigas. Si hablabas en clase o hacías algo que se saliera del reglamento, la pedagogía correctiva consistía en hacerte poner las manos hacia arriba para que el profesor te diera unos reglazos en las palmas. Insisto, esto ocurría delante de todos los alumnos como una forma de escarmiento público. Los golpes dolían mucho y aunque no eran latigazos, se parecían. De más está decir que estos procedimientos humillantes eran permitidos por los respectivos directores de los colegios y el Ministerio de Educación de aquel entonces. Me viene a la memoria un paciente que no hacía más que autocastigarse. Se insultaba unas 50 veces al día en voz baja. Se prohibía la mayoría de los disfrutes como si fuera un fakir y tenía tantas reglas y requisitos para vivir que le era imposible sentirse bien. Estaba tan limitado y confundido que ya no sabía en verdad quién era. Él decía que se sentía como una fotocopia de sí mismo. Y no es exageración, a muchas personas les ocurre que cuando se pierden en los debería y en las obligaciones autoimpuestas, ya no recuerdan cómo eran en realidad. Las máscaras psicológicas no solo agotan, sino que te despersonalizan. El hombre que apenas tenía 35 años era incapaz de tomar decisiones por sí mismo y pedía permiso hasta para respirar. Mi paciente había crecido con la idea de que si no seguía estrictamente las pautas con las que lo habían educado, dejaría de ser una buena persona. Demasiada carga para cualquiera, y por eso cabe la pregunta: ¿cómo hizo para sobrevivir a semejante asfixia normativa? Para sobrellevar la represión autoimpuesta, desarrolló 3 métodos: autocontrol excesivo, autoobservación obsesiva y autocrítica despiadada. 3 garrotes mortales. Castigarse a sí mismo lo hacía sentir bueno, correcto y salvado. Cuando pidió ayuda profesional e hizo su propia revolución psicológico-moral, llegó a la sana conclusión de que no merecía maltratarse. Empezó a permitirse algunos deslices simpáticos como comerse un helado triple con chocolate y crema batida sin pensar en la gula, vestirse bien sin sentirse vanidoso o culpable, y mirar a una chica por la calle sin sentirse especialmente lujurioso. El castigo sistemático, en cualquiera de sus formas, lo único que te enseñará es a huir de los depredadores y castigadores en turno. Huir y nada más. No resolverás el problema de fondo, no lo enfrentarás. Pero cuando hablamos de autocastigo, el problema es que el verdugo seas tú mismo. Y entonces lo llevarás a cuestas como una desventura. Defenderte será tan fácil como escapar de tu propia sombra. Infinidad de gente posee este sistema de autoevaluación que los hace sufrir día y noche. Momento a momento e inexplicablemente se sienten orgullosos del martirio que se propician a sí mismos. La autorrotulación. ¿Soy o me comporté? Una variación de la autocrítica dañina es la autorrotulación negativa, colgarte a ti mismo carteles que no hablan bien de ti o dejar y aceptar que te los cuelguen los otros para ubicarte en alguna categoría que te hace daño. Las clasificaciones sociales, estereotipos
tienden a referirse a los demás en términos globales y no específicos, sin tener en cuenta las excepciones o los atenuantes. Lo mismo pasa cuando te rotulas negativamente a ti mismo. Confundirás la parte con el todo. En vez de decir, me comporté torpemente, dirás, soy torpe o soy un inútil, en vez de decir, me equivoqué en esto o aquello. No es lo mismo afirmar, estoy comiendo mal, a soy un cerdo. El ataque a mansalva y tajante al propio yo, a lo que eres, crea desajustes y alteraciones de todo tipo. Por el contrario, la autocrítica constructiva es puntual y nunca toca el fondo del ser como totalidad. Si le dijeras a la persona que amas, te equivocaste, eres una idiota, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo reaccionaría? Le harías daño, ¿verdad? Pues de igual manera atacar tu valoración personal, golpear tu valía te afecta psicológicamente mucho más de lo que piensas. La autoexigencia despiadada. Otras personas muestran la tendencia a utilizar estándares internos inalcanzables para evaluarse a sí mismas, es decir, metas y criterios desproporcionados sobre hacia dónde debe dirigirse el comportamiento. Si la autoexigencia es racional y bien calculada, te ayuda a progresar psicológicamente, pero si no se calibra bien, puede afectar seriamente tu salud mental. Los dos extremos son malos. Nadie niega que en ocasiones necesitamos una autoexigencia moderada o elevada para ser competentes. Por ejemplo, el encargado de manejar material radiactivo en una planta nuclear no puede hacerlo despreocupadamente, como tampoco un cirujano a la hora de operar a su paciente. No obstante, el desajuste se produce cuando estos niveles de exigencia se hacen imposibles de alcanzar. Por ejemplo, la idea de que debo destacar en casi todo lo que hago, la de que debo ser el mejor a toda costa y que no debo equivocarme, son imperativos que llegan a convertirse en un verdadero martirio. Si ubicas la felicidad o la autorrealización exclusivamente en la obtención de resultados, muy pronto descubrirás la paradoja de que para sentirte bien deberás sentirte mal. El bienestar dependerá de tantas cosas ajenas a tu persona que te será imposible hacerte cargo de tus logros personales. La escritora Margaret Lee Rumbeck dijo alguna vez, la felicidad no es una estación a la cual hay que llegar, sino una manera de viajar. Esa es la salud mental, viajar bien. Aquellos que se obsesionan con el éxito y lo convierten en un valor y además manejan esquemas rígidos de ejecución, viajan mal, aunque quieran aparentar lo contrario. Quizá la felicidad no esté en ser el mejor vendedor, la mejor mamá, el mejor hijo o descollar en cualquier cosa, sino simplemente en intentarlo de manera honesta y tranquila y disfrutarlo mientras se lleva a cabo. Quedarte con el paisaje mientras vas hacia donde quieras ir. ¿Nunca has hecho un viaje con alguien que pregunta todo el tiempo cuánto falta para llegar, mientras ignora las cosas más bellas que pasan a su lado? La concentración en el proceso es determinante para obtener un buen producto. Esta aparente contradicción, la de despreocuparse del resultado para alcanzarlo, no es tal y queda bien escenificada en la enseñanza Zen sobre el arco y la flecha. Si el arquero se concentra en sus movimientos, en la respiración, en el equilibrio, sin estar pendiente de acertar, dará en el blanco con solo apuntar. Pero si dar en el centro y obtener el máximo puntaje se convierte en una cuestión determinante
obsesiva. La ansiedad bloqueará la fluidez de sus acciones y lo hará fracasar en el intento. Si posees criterios estrictos para autoevaluarte, siempre tendrás la sensación de insuficiencia, de no dar en el blanco. Tu organismo comenzará a segregar más adrenalina de lo normal y la tensión mental y física interferirá con el buen rendimiento para alcanzar las metas. Entrarás al círculo vicioso de los que aspiran cada día más y tienen cada día menos. Esta secuencia autodestructiva puede verse mejor en el siguiente esquema. Las metas imposibles harán que tu conducta nunca llegue al nivel deseado. Pese a tus esfuerzos y al sentirte incapaz, tu autoevaluación será cada vez más negativa y mayor también el estrés, lo que te alejará cada vez más de tus objetivos. ¿Habrá mayor desatino? Las personas que quedan atrapadas en esta trampa se deprimen, pierden el control sobre su propia conducta e indefectiblemente se equivocan. Precisamente lo que querían evitar. La premisa es como sigue. Cuanto más hagas del ganar un valor, paradójicamente, más destinado estarás a perder. Todo o nada. Los individuos muy autoexigentes utilizan un estilo dicotómico en su manera de procesar la información. Para ellos, la vida es en blanco y negro, sin tener en cuenta los matices. ¿Soy exitoso o soy fracasado? ¿Soy capaz o incapaz? ¿Soy inteligente o bruto? Esta forma de pensar es errónea porque no hay nada absoluto ni rigurosamente extremo. Si miramos el mundo de esta forma, dejaremos de percibir los grises y los puntos medios. Cuando aplicas este estilo binario a la existencia, tu vocabulario se reducirá a palabras como nunca, siempre, todo y nada. Chocarás con una realidad muy distinta de lo que imaginas. La incapacidad de considerar caminos intermedios y el miedo a perder, a no alcanzar tus objetivos, hará que ignores las aproximaciones a las metas personales. Para las personas que se mueven por el todo o nada, los acercamientos no se ven ni se sienten, o simplemente pasan inadvertidos. Dirán, ¿estoy o no estoy en la meta? Verán el árbol, pero no el bosque. Cambio y revisión. Cambiar no es tarea fácil, no solo porque implica esfuerzo personal, sino por los costos sociales. Si alguien valientemente toma la difícil decisión de viajar bien y salirse de los patrones preestablecidos, la presión social será inexorable, en especial si las metas del individuo no coinciden con los valores del grupo de referencia. Por ejemplo, en determinadas subculturas, aquellos objetivos vocacionales que se distancian de la producción económica son vistos como sinónimos de vagancia o idealismo ingenuo. Una señora me decía en una consulta, quiero que evalúe a mi hijo. Algo raro le está pasando. Quiere estudiar música en vez de ingeniería. Cuando cambiamos la ruta convencional por una más atrevida y ensayamos caminos nuevos, la gente rígida y pegada a las normas no rotulará de inmaduros o inestables, como si no cambiar de rumbo fuera sinónimo de inteligencia. Una rápida mirada a las personas que han desempeñado un papel importante en la historia de la humanidad muestra que la existencia de cierta inestabilidad e insatisfacción con las condiciones de vida reinantes son condiciones imprescindibles para vivir intensamente. La conformidad radical o el aplomo absoluto son baluartes que no mueven al mundo. No temas revisar, cambiar o modificar tus metas si ellas son fuente de sufrimiento. ¿De qué otro modo podrías acercarte a la felicidad? Lo importante entonces no es solo manejar niveles adecuados de autoexigencia no dañinos,
sino también ser capaz de revisar y modificar aquellos criterios que te asfixian e impiden ser como te gustaría ser. Para lograrlo no puedes ser demasiado estable o demasiado estructurado. Necesitas una pizca de no cordura o de locura motivacional, en el buen sentido. Las personas muy autocríticas y estrictas consigo mismas sufren mucho porque el mundo no se acopla a sus expectativas. Han puesto tantas condiciones y requisitos para transitar por la vida que se golpean contra las paredes de una normatividad irracional y los debería a cada paso. Otros, en cambio, recorren una verdadera autopista cómoda y tranquila. Ser flexible y revisarse a uno mismo es sin lugar a dudas una virtud de los individuos emocional y racionalmente inteligentes. Las personas que no se aceptan a sí mismas muestran una curiosa inversión en las reglas que determinan la supervivencia emocional. Son demasiado duras con ellas mismas a la hora de criticar su rendimiento y muy blandas cuando evalúan a otra gente. Por el contrario, según los datos disponibles, los sujetos que muestran una buena autoestima tratan de mantener un balance justo a la hora de autoevaluarse. No se destruyen ni destruyen a los demás. De ninguna manera estoy defendiendo el autoengaño sostenido. Simplemente pienso que a veces es muy útil para la salud mental hacerse de la vista gorda frente a pequeños e insignificantes errores o defectos personales. Al yo hay que mimarlo. El contrasentido es evidente. Las personas muy estrictas consigo mismas se colocan una camisa de fuerza para no desquiciarse, y el resultado suele ser el desajuste psicológico. Para salvar el autoconcepto. Veamos una guía que puede servirte para salvaguardar tu autoconcepto del autocastigo, la autocrítica y la autoexistencia indiscriminada. 1. Trata de ser más flexible contigo mismo y con los demás. Intenta no utilizar un criterio dicotómico extremista para evaluar la realidad o a ti mismo. No pienses en términos absolutistas, porque no hay nada totalmente bueno o malo. Es mejor tener tolerancia a que las cosas se salgan a veces del carril y no enloquecer por ello. Yo sé que duele, pero el mundo no gira a tu alrededor, ni todos tus deseos son órdenes para el universo. El cosmos no es tan sumiso. Aprende a soportar las discrepancias y a entender tu rigidez como un defecto, no como una virtud. Tener la última palabra o imponer tu punto de vista no deja de ser una bravuconada. Las cosas rígidas son menos maleables. No soportan demasiado la variabilidad del mundo que las contiene y se quiebran. Si eres normativo, perfeccionista e intolerante, no sabrás qué hacer con la vida, porque ella no es así. El resultado será que en la gran mayoría de los eventos cotidianos te producirán estrés, ya que no son como a ti te gustaría que fueran. Esta forma de estrés tiene un nombre: baja tolerancia a la frustración. Haz el esfuerzo y concéntrate durante una semana o 2 en los matices. No te apresures a categorizar de manera terminante. Detente y piensa si realmente lo que dices es cierto. Revisa tu manera de señalar y señalarte. No seas drástico. Busca a tu alrededor personas a las cuales ya tienes catalogadas y dedícate a cuestionar el cartel que les colgaste. Busca evidencia en contra, descubre los puntos medios y cuando las reevalúes, evita utilizar las palabras siempre, nunca, todo o nada. Tal como decía un reconocido psicólogo, no es lo mismo decir robó una vez que decir es un ladrón. Las personas no solo son, también se comportan. Ya es hora de que vuelvas añicos tu rigidez, porque la intransigencia genera odio y malestar.
Estos indicadores pueden servirte a manera de resumen. A. Trata de no ser perfeccionista. Desorganiza un poco tus horarios, tus ritos, tus recorridos, tu manera de disponer las cosas. Hazlo como un juego a ver qué pasa. Convive con el desorden una semana y piérdele el miedo. Descubrirás que todo sigue más o menos igual y que tanto ímpetu controlador era una pérdida de tiempo. B. No rotules ni te autorrotules. Intenta ser benigno especialmente contigo mismo. Habla solo en términos de conductas cuando te refieras a alguien o a tu yo. C. Concéntrate en los matices. Piensa más en las opciones y en las excepciones a la regla. La vida está compuesta de tonalidades más que de blancos y negros. D. Escucha a las personas que piensan distinto de ti. Esto no implica que debas necesariamente cambiar de opinión. Siempre escucha. Deja entrar la información y luego decide. Recuerda, si eres inflexible y rígido con el mundo y las personas, terminarás siéndolo contigo mismo. No te perdonarás la mínima falla. Serás tu propio verdugo. 2. Revisa tus metas y las posibilidades reales para alcanzarlas. Por favor, no te coloques metas inalcanzables. Exígete a ti mismo de acuerdo con tus posibilidades y capacidades reales. Si te descubres intentando subir algún monte Everest y te estás angustiando, tienes dos opciones racionales: cambiar de montaña o disfrutar del paseo. Cuando definas alguna meta, también debes definir los escalones o las submetas. Intenta disfrutar, paladear, subir cada peldaño como si cada uno fuera un gran objetivo en sí mismo, independiente de la máxima cima. No esperes hasta llegar al final para descansar y sacarle gusto al trajín o a la lucha. Busca estaciones intermedias y piérdete un rato en ellas, en los recovecos y los caminos que no conducen a Roma. Escribe tus metas, revísalas, cuestiónalas y descarta aquellas que no sean vitales ni te lleguen desde dentro. La vida es muy corta para que la desprecies en un devenir incierto o impuesto por ideales que no te nacen del alma o son impuestos desde fuera y ajenos a tu ser. Recuerda, si tus metas son inalcanzables, vivirás frustrado y amargado. Nadie te soportará, ni tú mismo. 3. No observes en ti solo lo malo. Si solo te concentras en tus errores, no verás tus logros. Si solo ves lo que te falta, no disfrutarás del momento, del aquí y el ahora. Rabindranath Tagore decía: si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas. Hay veces que el corazón sabe más o capta más información que nuestra ceñuda razón. No estés pendiente de tus fallas e intenta acomodar tu atención también hacia tus conductas adecuadas, las que te son productivas, aunque no sean perfectas. El método que te propongo es redirigir tu atención de una manera más benévola y equilibrada. Cuando te encuentres focalizando negativamente tus malas conductas o pensamientos de manera exagerada, detente, toma un respiro y trata de inclinar la balanza. No te regodees en el sufrimiento. 4. No pienses mal de ti. Sé más benigno con tus acciones. Afortunadamente no eres perfecto, ni eres tampoco tan horrible, aunque te empeñes en serlo. No te insultes, ni te faltes al respeto. Lleva un registro sobre tus autoevaluaciones negativas. Detecta cuáles son justas, moderadas y objetivas y cuáles no. Y si descubres que el léxico que usas para ti mismo es ofensivo, cámbialo y busca calificativos más constructivos y respetuosos respecto de tu persona. Reduce tus autoverbalizaciones,
pensamientos sobre ti, a las que realmente valgan la pena, y ejerce tu derecho a cometer errores. Los seres humanos, al igual que los animales, aprendemos por ensayo y error. Aunque algunas personas crean que el aprendizaje humano debe ser por ensayo y éxito, esto es mentira y posiblemente producto de una mente narcisista. El costo de crecer como ser humano es equivocarse, meter la pata. Concierne a una ley universal inescapable. Es imposible no desacertar de tanto en tanto, y por tal motivo no tienes más remedio que aceptarlo humildemente y sin pataletas. Lo que debes entender es que los errores no te hacen mejor ni peor, simplemente te curten, te muestran nuevas opciones y te traen de los cabellos a una verdad que no siempre es agradable. Solo te recuerdan que eres humano. Cuando hablemos de una autoeficacia, volveremos sobre el miedo a equivocarnos. Por ahora solo debes comprender un principio básico de la salud mental. Si yerras, no te trates mal. 5. Quiérete la mayor cantidad de tiempo posible. Sería lo ideal. Un autoamor estable es preferible a uno fluctuante y que dependa de factores externos. Autoestima estable y regulada por uno mismo. La premisa, si me va mal, me odio, y si me va bien, me quiero, es injusta contigo. ¿Harías lo mismo con un hijo o una hija? No, ¿verdad? Los amarías a pesar de todo y por encima de todos. Los educarías, claro está, pero el afecto por ellos no cambiaría según sus resultados. No se modificaría un ápice. Si el amor que sientes por ti fluctúa demasiado o depende de tus hazañas y grandes logros, quizá no te quieras tanto. Vale la pena aclarar que aunque una autoestima bien constituida se mantiene en el tiempo y tiende a ser constante, esto no impide que en ocasiones sientas una escalada de mini-odios pasajeros hacia tu persona por lo que hiciste o dejaste de hacer, e incluso puedes llegar a no soportarte por unas horas. Refunfuñarás, tendrás rabietas y discusiones de yo a yo, pero tu valía personal, si realmente te amas a ti mismo, tu amor propio, nunca entrará en juego. Te perdonarás y volverá a surgir el idilio con aires renovados. No obstante, si las oscilaciones entre el autoamor y el odio personal son reiteradas, hay que pedir ayuda profesional. 6. Trata de acercar tu yo ideal a tu yo real. Las metas imposibles, extremadamente rígidas, aumentan la distancia entre tu yo ideal, lo que te gustaría hacer o ser, y tu yo real, lo que realmente haces o eres. Cuanto mayor sea la distancia entre ambos, menor será la probabilidad de alcanzar tu objetivo y más la frustración y los sentimientos de inseguridad. No te querrás a ti mismo, no aceptarás tranquilamente a quien eres en verdad, sino al otro yo, al imaginario, a uno que no existe. Si has idealizado demasiado lo que debería ser, lo que eres te producirá fastidio, y de acuerdo con mi experiencia como terapeuta, el único material de trabajo útil con el que cuentas para tu mejoramiento es asumir quién eres, sin anestesia ni autoengaños. Quizá no te gusten muchas cosas de ti mismo, pero lo que interesa es tu materia prima, lo que muchas veces se te escapa y no alcanzas a observar por estar mirando el yo soñado que te desplaza por las nubes. 7. Aprende a perder. La autoexigencia exagerada se mide en función de las posibilidades de cada uno. Es así de sencillo. Si no posees las habilidades o los recursos necesarios para lograr tus fines, la aspiración más simple se convertirá en una tortura.
En estos casos, la reevaluación objetiva y franca de tus aspiraciones en relación con tus capacidades es la solución. Hay que aprender a perder. Existe una resignación sana cuando los hechos te embisten y puedes verlos objetivamente. Persistir testarudamente en una meta suele convertirse en un problema. A veces hay que despertar de los sueños, porque no se harán realidad, y esto no te hace mejor ni peor, sino más realista y aterrizado. De poner las armas y entender que la batalla ya no es tuya, te hará más libre y feliz, un mejor combatiente de la vida. Recapitulemos y aclaremos: la autocrítica moderada, la autoobservación objetiva, la autoevaluación constructiva y el tener metas racionales y razonables ayudan al desarrollo del potencial humano. No estoy censurando la autocrítica y la autoexigencia per se y en todas las circunstancias. Lo que sostengo es que por escapar de un extremo psicológicamente pernicioso, la pobreza de espíritu, la pereza, el fracaso, el sentirse poco y el no tener expectativas de crecimiento, a veces llevamos el péndulo hacia el otro extremo, igualmente dañino y nocivo. Eres una máquina especial dentro del universo conocido. No te maltrates ni te insultes. Para ser exitoso no necesitas el autocastigo. Fin de la segunda parte. Continuamos en la parte 3.